Hola a todos, soy Angélica Maldonado, fundadora y directora de Cheat Mental, y estás escuchando el podcast Mente y Movimiento. Y hoy, un capítulo bien interesante, el camino hacia un sueño. Bueno, y para este tema tan interesante, y más a nivel deportivo, un invitado de lujo, Rafa Roballo. Hola Rafa, muchas gracias por aceptar esta bonita invitación. Para mí es un honor tenerte en este estudio. Y bueno, qué bonito este tema para poder compartirlo con todos los chicos, el camino hacia un sueño. Primero cuéntanos quién es Rafa Roballo. Nuevamente muchas gracias y bienvenido a este bonito espacio. Hola Angélica, muchísimas gracias por la invitación a tu podcast, poder compartir un poco de ese tiempo que tuvimos en nuestros inicios y después en la carrera profesional como jugador, y poderles dar esos tips a los jóvenes de ese camino hacia un sueño que empieza a temprana edad y que obviamente tienes que irlo laburando y trabajando de la mejor manera para que se haga realidad. Y nada, Rafa Roballo es un jugador, un chico que a muy temprana edad Dios le empezó a mostrar un camino para esta disciplina deportiva y que gracias al apoyo también de la familia, de mis padres y obviamente todo el entorno cercano que tuvimos, pudimos poco a poco irnos acercando a ese sueño, hacerlo realidad y llegar a tener una carrera que Dios nos regaló en el fútbol profesional. Qué chévere, qué bonito eso. Y bueno, nos dijiste que nos vas a compartir unos tips. Eso me emociona muchísimo. Qué bonito eso. Hablaste también del apoyo de tus papás. Quiero que me cuentes un poquito primero quién está detrás de ese jugador profesional, quién es Rafa Roballo con respecto a su familia. Háblame un poquito, no sé, de tu mami, de tu papi. ¿Eres Rolo? Sí, nacido en Bogotá el 24 de abril del 84. Eh, de familia no bogotana. Mi madre es de Ubaté, Cundinamarca. Ella nació en Ubaté, muy cerca aquí a Bogotá. Hace 4 años y unos meses falleció y está, Dios permite, en un mejor lugar descansando. Y mi padre es de Boyacá, de un pueblo que se llama Turmeque, Boyacá, donde es muy conocido por el tema del tejo, del deporte que es insignia allá en Turmeque. Pero yo sí nací aquí en Bogotá con dos hermanos, mi hermana mayor que se llama Claudia Marroquín y mi hermano menor que se llama Edison. Los tres sí nacimos en Bogotá y desde temprana edad estuvimos acá viviendo esas experiencias de vida con ellos, en todo el aspecto tanto deportivo como educativo. Fueron un apoyo fundamental. Mis padres, mi papá se dedicó siempre al tema o se ha dedicado al tema de las esmeraldas, de los vidrios, de marquetería. Se la ha rebuscado por uno y por otro lado. Cuando éramos muy pequeños, digamos, yo tenía 2 añitos, 3 añitos. Mi mamá y mi papá tenían una panadería y duraron mucho tiempo con el tema de la panadería también. Y bueno, ya digamos que mi mamá después con tema de restaurantes, de cigarrería, de ventas de licor, era la manera de rebuscarse también para cubrir lo que era la educación de nosotros tres y todo el tema de la casa. Y el deporte, que ese también tiene su gastico, ¿no? Sí, claro. Igual a comienzo era muy difícil, nosotros no teníamos como la facilidad, porque pues nunca tuvimos casa propia, siempre fue en arriendo, entonces era saltar de un lado para otro, cubrir los gastos del arriendo y ese tema. Y el tema del deporte era más con lo que teníamos para el colegio. Yo me acuerdo que cuando empecé Ok. en un curso vacacional de la Liga de Fútbol, los tenis con los que iba eran los de educación física, la camiseta del colegio de educación física. Entonces, como que no había la facilidad de tener esos recursos, pero nunca, ni por parte mía, ni por parte obviamente de ellos, como ese sentirnos menos, sino querer demostrar con lo que teníamos de condiciones y con ese sueño de jugar fútbol, que era algo que desde los 10 años empezó a entrar en mi vida, que empezó Dios a encaminarme y a mostrarme algo que tenía ya escrito para mí. Ok, hablas algo muy importante y es no pesaron esas ideas limitantes, de pronto de pensar que no tengo los recursos, de pronto que el camino se me hace un poquito más complejo. Iniciamos de pronto con las bases que muchos chicos seguramente de pronto dicen: Es difícil, me cuesta,
¿Será que esto sí será lo mío? Y empiezan las dudas a muy temprana edad, ¿no? Y más que las dudas, yo pienso que también el tema de pronto de ver chicos que tienen mejores implementos deportivos que uno. Que hay mejores condiciones. Entonces, de pronto entra más ese tema como de que no, pero yo no tengo guayos o no tengo las canilleras o el uniforme todavía no lo he podido comprar. Ver otros chicos que ya vienen uniformados. eh, ¿Cómo empiezan ahí tus luchas con ese mm, tema, con esas ideas, con esa parte a nivel social y cultural que de alguna u otra manera también genera presión? sí, pero bueno, en esa parte, gracias a Dios, a mis padres, pues esa educación de que somos de familia de escasos recursos, pero que eso no quita las oportunidades que podemos tener en la vida, entonces es aprovecharlas. Mi papá siempre en ese mensaje de que las oportunidades llegan en el momento que usted tiene que estar bien preparado Bien y preparado. aprovecharlas, porque si no es posible que no vuelvan a llegar otras oportunidades como las que tienes. Y siempre era como la exigencia por parte de él de prepararse bien, de no sentirse menos. eh, y dejar esos estigmas de pronto de que no tengo los guayos, no tengo Ese será esto. uno de los tips, dejar esos estigmas y esas ideas de pronto limitantes que los podemos llegar de alguna u otra manera a utilizar de pronto como una excusa Sí, también. sí, porque muchas veces pienso que el no tener lo que tiene el otro nos hace sentir menos. Digamos, yo cuando empecé con los tenis de educación física. Obviamente mi papá hizo un esfuerzo y me compró unos guayos que no se me olvidan, era marca Guayigol del centro. Me acuerdo que le costaron como 8.000, 10.000 pesos en esa época Qué y chévere. fue el esfuerzo de él. Para mí esos guayos eran los mejores. Yo los veía y yo me sentía como en otro lugar con esos guayos, sin importar que llegaran chicos con guayos Nike, Adidas, no. Yo decía, estos son mis guayos porque fueron los que mi papá me regaló y con estos me tengo que mostrar en cualquier entrenamiento. Pero esos estigmas de pronto que alguien te diga, no, mira esos guayos que tiene, que no sé qué, cosas así, porque eso pasó. Eso No, sucedió, estuviste expuesto a eso, sí, eso a siempre que ha te pasado bajaran en ese tema de caña, que a que de pronto, y más, si de alguna otra manera, no sé, marcabas algún tipo de diferencia a nivel de talento deportivo. sí, sí, bueno, creo que eso es algo que he podido contar con amigos y compañeros con los que estuvimos en esa época compartiendo esas anécdotas de estar, digamos, representando a una ciudad como con la selección Bogotá a los 10 11 años y encontrarte con chicos que vienen de Santa Fe, de Millonarios. En esa época existía Monaguillos, Alejandro Brand, y eran chicos que venían, obviamente, en carro con los papás, que tenían guayos de marca, y que fuera, digamos, Rafael Roballo el que jugara de titular por encima de ellos con unos guayos que no eran de marca y que fuera como el jugador que para el entrenador tendría que jugar primero que ellos. Eso generaba eso al comienzo generó mucho no, pero él no puede jugar, aparte yo venía, o yo empecé mi carrera, digamos, en el tema de fútbol aficionado en una escuela de fútbol de Fontibón muy pequeña que se llama Escuela de Fútbol Vida. Entonces era una Ok. escuela de un señor que se llama Ramiro Alfaro, que siempre priorizó como el tema social y, y no de un equipo de nombre, no Que de... no era de Santa Fe, no era de Exacto, Millonarios, no era de una y cantera, de no un era de una equipo que escuela ganara. reconocida. Entonces era muy ¿Se hace complejo. más difícil el camino? ¿O Al qué les comienzo podemos sí. decir a los chicos que hoy en día están en esa misma posición, ilusionados por una selección Bogotá, y que creen que seguramente no les llega la oportunidad si no están en un tipo de escuela o de club como los que acabamos de nombrar? Sí, yo digo que las cosas han cambiado mucho también, Angélica, porque hoy día, lastimosamente, este tema del fútbol se ha convertido en un negocio en el que cuando vienes de Fortaleza, Millonarios, Santa Fe, Equidad, que son los equipos de primera división en En Bogotá, Bogotá, sí. ya vienes con una recomendación diferente o ya vienes con un empresario
que Bueno, pone un sí, peso ¿no? ahí. Ya hay chicos de 12, 13 años que ya Sí, tienen entonces su ya empresario, su entra, representante. sí, entra a priorizar otros aspectos por encima del talento, porque el talento siempre va a estar en cualquier estrato o en cualquier club. Y yo digo que los jugadores más talentosos a nivel mundial salen de los estratos bajos, de los ¿Por qué estratos crees que, 0, 1 y 2. qué Porque, crees que hay que marca la diferencia para que salgan de ahí? primero, porque Dios se goza en ellos. Yo creo que eso Dios también lo tiene muy presente. Ok. Dios le da un don a todas las personas, un don diferente, pero pienso que les da un don a las personas que no tienen esa facilidad de cumplir un sueño o de llegar, Ok. por X o Y razón, sea económica, sea mental, hasta de oportunidades. Y es la forma en la que Dios quiere como moldear esos talentos que da a esas personas. En mi caso, yo no vengo de una familia futbolera, ni por el lado de mi papá, ni por el lado de mi mamá. De una Tengo familia de tejo. descendencia, exacto, tengo descendencia deportiva en el fútbol. Es más el tema del tejo por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá. Yo creo que de pronto del UAT. ciclismo un Ok, poquito, que a sí. mis tíos les gusta mucho montar bicicleta, pero, pero futbolísticamente no tengo descendencia. Ok. Y que haya llegado yo a este nivel, siempre le he dicho que Dios tenía escrito que era yo el que tenía que llegar y tener este don. Pero siempre digo que no basta con que Dios te dé un don, Hay que sino tú desarrollarlo, hay que tienes que, trabajarlo. sí, ¿Sí? exactamente, tienes que primero saber qué don te dio, o sea, buscar la manera de encontrar ese don, porque en el caso mío fue el deporte, en otros casos puede ser la música, el arte, bueno, hay muchos, Sí. pero en el caso mío fue el deporte y fue como que encontrar el don que me dio él en el momento justo y lo que tú dices ahorita, trabajarlo y desarrollarlo, porque hay mucho talento que se pierde porque en el momento que se dan cuenta que tienen un talento diferencial, no lo trabajan como deben ser Ok. y pasan las oportunidades para esos talentos, esas personas, y ya a una adultez dicen, no, yo hubiera podido jugar, yo era mejor que tal, hubiera sido, pero pues en el momento nunca desarrollaron y se dieron cuenta. Tan a corta edad, Rafa, empiezas a afrontar situaciones bien complejas a nivel emotivo, a nivel mental, a nivel de crear mucha fortaleza, porque pues a esa edad tomar decisiones, tener esa fortaleza para escuchar lo que te sirve, dejar pasar lo que no, ¿sí? Cuando todos estamos, y tú lo sabes en el tema del fútbol y del deporte en general, todos estamos tras un puesto y luchamos por ese puesto, ¿sí? Y no basta solo con el talento, entonces tú entrenas, lo preparas, pero no falta esa vocecita por ahí, ¿sí? Tanto interna como externa, que de alguna u otra manera nos genera una inestabilidad, ¿sí? Hoy en día, tú dijiste, y es muy cierto, las cosas han cambiado, pero seguramente existe también esa misma o mayor presión ante esa oportunidad. Sí, porque los temores internos van a existir. De una u otra forma, van a aparecer esas palabritas o esos mensajes en tu cabeza o decir, ve al de allá, ¿no? El de allá viene de fortaleza, viene de millonario. No, eso es O fijo sea, que más grande, ya será. viene asegurado, ya lo van a dejar porque es que viene de un equipo profesional. No, y vea, no, ese está grandísimo, no, no voy a poder. Esas cositas siempre van a aparecer. Pero ahí es donde tiene uno que ser, primero, muy seguro de lo que tiene, creer mucho en esa condición, en ese talento que Dios le regaló y cambiar el chip. Digamos, yo a temprana edad cambié el chip Qué como chip. chévere. Coche, muy Entonces, bien. Yo como tu psicóloga, ya cambiaste el chip desde hace mucho tiempo. ¿Cómo se cambia ese chip? Porque es fácil decirlo. Oye, sé más seguro de ti mismo, tú puedes, no miremos el plato ajeno, concentrémoslo en lo de nosotros. Eso es muy fácil decirlo. Pero hoy en día, y bueno, en tu momento, ¿tú cómo lo haces para realmente decir, necesito cambiar un chip? Necesito cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver, mi forma de actuar, porque no solo es en esta parte como cognitiva hacer esos cambios,
sino ya en mi parte conductual, de mi parte de conducta. Yo decido cambiar el chip, yo decido pensar esto, pero lo llevo a la práctica. Este es uno de los tips más que fuertes que voy a decir, que es el amor a lo que uno hace. Ok. Ese fue el, aparte de que Dios me dio un talento y el cual siempre le he estado agradecido, yo creo que lo más importante que me dio fue amor por el fútbol a Ujú. temprana edad. Entonces, cuando uno ama algo, y más en este tema del deporte que es el fútbol, y es una disciplina tan compleja, uno se entrega al 100 por esa disciplina. Entonces, yo a los 10 años, como te decía, me di cuenta que había un talento diferencial en mí por encima de muchos jugadores aquí en Bogotá y de muchos amigos hoy día que tenemos, que compartimos en estas anécdotas, historia de lo que vivimos, que marcaba mucha diferencia. Entonces, lo hablábamos con mi papá cuando fue la primera convocatoria de Selección Bogotá, porque eran más de 2.000, 3.000 chicos que íbamos a probarnos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la 1, 2 de la tarde. Sí. Y duramos así casi 3 semanas, 4 Que son semanas. semanas durísimas a nivel Claro. emocional, a nivel de preparación Y que tú llegas física, y te encuentras con mental. muchos chicos. O sea, tú llegas a un lugar donde te citan a las 7 de la mañana y empiezas a ver en 10 canchas de fútbol continuas, 22, 25 chicos en cada cancha. Entonces te empiezas a mirar y dices, uy, no, yo aquí no me voy a quedar, vea toda esa mano de chinos. Sí. Ese es el primer temor que uno puede sentir. Pero yo llegué y como lo hablábamos con mi papá después de la primera semana, fue algo tengo, algo hay porque pues me siguen Te iban convocando, diciendo y te me van diciendo siguen que sí, que llamando, sí, que entonces sí, ok. algo es diferente en mí. Cuando obviamente logro quedar en los últimos 50 chicos que iban a estar en la última semana para seleccionar los 22 finales que representaban a Bogotá, ese chip cambia en mi cabeza. ¿Por qué? Porque ese chip es, bueno, me levanto, voy a estudiar, llego a la casa a las 2 de la tarde promedio, almuerzo, adelanto lo que más pueda de tareas y arranco para el entrenamiento y regreso a la casa a las 8 de la noche a cenar y a terminar tareas para el otro día y hacer la misma rutina. Entonces yo creo que ya ese chip cambia en mí en decir, no me puedo dar pereza para ir a entrenar, Tengo que tengo empezar a que crear cumplir una rutina de una trabajo rutina, diaria, mm, un estilo de vida dedicado a este deporte de porque mucho es el que me esfuerzo, está dando, de sacrificios, de sacrificio, de de dejar esfuerzo. cosas, de pronto, no, que los compañeros, no, venga, salgamos y vámonos al billar o vámonos a no sé qué a jugar o vamos para tal lado. Ahí No puedo cambia, porque tengo que ir a sí. entrenar. Entonces es darle esa importancia a este deporte que Dios me regaló y darle ese amor que tengo que darle para que después sea Para que esos retribuido. distractores de pronto no pesen más en ese momento, ¿no? Exacto, Y enfocarnos en lo que realmente queremos gracias a ese amor. a ese amor que le tienes que tener a la disciplina, porque es lo que pasaba que yo te decía. Hay muchos que hoy día pueden decir, no, yo hubiera llegado, era mejor, pero ¿por qué no llegaron? Porque en el momento que aparecen esos distractores, se aparecen esas cositas externas, prefieren irse Irse con la por ese lado. novia, conseguir novia, irse con los amigos, irse para una fiesta, no ir a entrenar, quedarse durmiendo. O sea, son distracciones que en el momento tú dices, no, no pasa nada que hoy no Sí, vaya. pues un día, Un eso día que tampoco no está entrene, mal. sí, un día que me Pero una vaya. unidad de entreno perdida, cuenta, suma. Digo que en la vida todo eso va a restar si tú no la cumples. Si tú fallas en algo, pues va a ser un día menos para mí de bendición que puedes recibir más adelante. Ahí hablas Pero algo muy bonito y es esa comparación del deporte con la vida, ¿no? Que es muy, casi que lo vemos a diario, ¿no? El fútbol como en la vida se necesita esto, adquirimos esto, maduramos de esta manera, eh, pasas de esa selección Bogotá, entonces ya estás en la selección Bogotá, ya me imagino que empiezas a ser referente, 10, sí, 11, que pasa tus 15 años, cuando ya empiezas también esos cambios a nivel, digamos, hormonales, porque igual pasas de ser ese niño hacia adolescente donde muchas veces no tenemos formado nuestro carácter, nuestra personalidad, no sabemos qué es. Yo siempre lo he dicho como no lo bueno ni lo malo, porque eso puede ser muy, digamos que es muy, muy efímero, ¿sí? No saberlo,
pero ¿qué es lo funcional? ¿Qué es lo no funcional? Yo cómo tomo mis mejores decisiones a esa edad donde seguramente no lo sabemos todo, No, nunca lo vamos a saber en esa ¿cierto? edad porque esa edad es donde Es aparecen la todas bien esas difícil. cositas que lastimosamente siempre va a decir, los padres no te ayudan al 100% a Sí, conocer, no, ¿no? Y no, uno tiene que vivir esas etapas muchas veces solo. sí. ¿Qué es? Que pasas de esa etapa de niñez a adolescencia en la que hormonalmente cambias, Que tú ni pensamientos sabes, ¿no? cambian. Tú ni siquiera ¿Ah? lo sabes, o sea, tú no sabes ni siquiera por qué estás así, qué estás pensando, por qué te sientes de esa manera. Claro. Y ya lo externo, que ya obviamente es en esos cambios que tienes de niño a adolescente, donde ya aparece el gusto por una niña, ya aparecen los amigos buenos como los amigos malos del No colegio tan y de bueno, adolescencia, sí. que son los que te incitan a vamos a tomarnos esto, vamos a fumar esto. eh, y es algo que, digo yo, siempre van a tener que vivir los jóvenes muchas veces solo, porque hay Sí, veces los padres te desafortunadamente pueden no. decir las cosas. Digamos, yo puedo decirle a mi hijo no haga esto, eso Hoy no en día está eres bien, papá y hoy en día, pero la sí, última decisión la va a tomar él, ¿sí? sí. Y eso es algo que de pronto en mi caso también pasaba, que mi padre me decía, no, usted sabe que no puede tomar, usted sabe que no puede hacer esto, usted sabe que, pues sí, yo sé que eso es malo, pero en el momento que pasa, no lo tengo a él que, para que me siga diciendo ahí, sino los tengo a los A los amigos supuestos diciéndole, amigos que me dicen, hágale, eso no pasa hágale, sí, nada. fresco. Que, sí, Entonces creo que esas etapas son en las cuales uno tiene que estar muy, muy seguro enfocado, y seguro. enfocado en lo que quiere para la vida. Porque cuando tú regalas, qué sé yo, de los 13 años a los 15 16 años, esos 3 años de lapso que regalas por vivir la vida sabrosa, supuestamente el Sí. momento, cuando ya llegas a los 16 17 ya te encuentras que no tienen la misma visibilidad por parte externa de la gente ni las oportunidades. Entonces ya te toca es rebuscar qué hacer. Entonces ya, si querías jugar fútbol o Perdiste si el querías impulso. si querías de pronto ser cantante o algo, perdiste 3 años y te das cuenta que no, el que sí cubrió esos 3 años juicioso, pues es el que está por delante tuyo. Entonces te toca remar, cambiar en ese momento como todo lo que perdiste en esos 3 años y empezar a buscar si Y sí ahí te es da. también donde nos dicen muchas veces que la disciplina vence el talento. Tú puedes tener el talento que quieras, pero si tú no eres disciplinado y no lo trabajas y no lo desarrollas, finalmente se vence, ¿no? Entonces, Lo va a pasar por encima en cuanto a aprovechamiento de oportunidades. Porque digo que la disciplina no va a vencer al talento nunca, porque el talento es algo ¿es que innato? nace, que es innato, Sí, que el que tiene ese talento para cantar de una forma impresionante, por más disciplina que tengas, no vas a llegar al tono de voz que tiene ese cantante. ok, Vas a intentar acercarte, pero puedes tener una carrera, para mí, una carrera mucho mejor que el que tiene el talento y no tiene disciplina. Porque el que ok, tiene el talento y no tiene disciplina, va a vivir de su talento hasta cuando Dios le permita utilizar ese ok, talento sí. y va a ganar a Bueno, medida de lo que lo utilice. Porque puede sí, ser que utilice el talento bien este fin de semana y el otro fin de semana le dé no, pereza y no lo utilice. En cambio, el disciplinado sabe que no tiene el talento de aquel, pero dice, yo tengo que disciplinarme más porque yo sé que yo puedo durar más tiempo en un nivel de calidad de vida, de visibilidad mejor que el que está allá porque a él no le importa. Entonces yo ok. creo que la disciplina va a ayudar muchísimo a que tú te enfoques en general, ¿no? No solo en el deporte, sino en la vida. Entonces tú dices, si yo me enfoco en que quiero tener esto a tanto tiempo, me disciplino para Para conseguirlo. conseguirlo, claro. Ok. ¿Todo es posible? Para Dios todo es posible. Ok. Lo que pasa es que para el hombre siempre van a haber imposibles, Sí, y pero excusas y bueno, y vienen como esas trampitas que por ahí la vida nos va ofreciendo, ¿no? Pasas de esa selección Bogotá, 15, 16 años, cuéntanos un poquito más cómo llega y cómo se da ese camino para llegar a pensar en algún momento, estoy cerca a ser profesional. pues mira que ese transcurrir de los 10 años a los 15 años, que es, digamos, donde el fútbol aficionado para mí me mostró muchas facetas. Llega una etapa en la que es que un equipo profesional
me dé la posibilidad de mostrarme en sus inferiores. Obviamente como rolo, no pensé que me iba a tocar fuera de Bogotá, pero me tocó irme a Medellín, a las inferiores de Nacional, con el profe Luis Fernando Montoya, que para mí es uno de los que puedo decir mis padres del fútbol y de los bastiones para yo llegar a donde llegué, que me recibió muy bien en Medellín, hizo un trabajo deportivo conmigo y psicológico también muy importante porque siempre me dio esa confianza, esa seguridad, aparte del trabajo obviamente deportivo, fue como, usted es diferente y tiene que mantenerse diferente, trabajar diferente y va a llegar ¿Cómo se manejan lejos. esos estigmas bien difíciles por lo que acabas de decir? Rolo, ¿cierto? Conocemos lo que significa la plaza en Medellín, ¿sí? Una plaza donde son regionalistas, donde el trabajo es diferencial, donde de pronto hay otro, no lo llamemos como estatus, pero hay otro nivel, de pronto de esa convicción, de esa seguridad. Nos catalogan a los rolos como, no sé, pecho fríos, como relajados, y como un rolo para en Nacional. Cuéntanos, pues. Estábamos jugando un partido preliminar en el Campín. Yo jugaba con un equipo que se llamaba Atlético Bogotá Estrella Roja y enfrentaba a Maracaneiros. El partido preliminar de nosotros fue de Santa Fe Nacional. Ese día jugaba Santa Fe Nacional por liga y el presidente de Nacional se llamaba en ese entonces Samuel Calderón. Nacional siempre ha manejado el mismo estilo de que los presidentes o vicepresidentes de Postobón pasan a ser presidentes del equipo de fútbol. Ok. Es un tema que siempre se ha manejado por parte de Ardila Lula y la empresa. Entonces, en ese momento, Samuel Calderón, que venía de ser vicepresidente y presidente de Postobón, pasaba a ser presidente del equipo. Del equipo. Él es rolo y él le Ok. tocó esa función. Ok. Y él viajó a Bogotá, quería ver jugadores de Maracaneiros porque él tenía una relación muy cercana en el tema deportivo con Raúl Salamanca, que era el que es el dueño de Maracaneiros. Pues ese día les ganamos 1-0 a Maracaneiros, yo hice el gol, fui la figura para el partido y obviamente don Samuel le pregunta a Raúl por mí. Le dice, no, a mí me gustó, fue el 10 del otro equipo. Y Raúl le Ok. dice, yo lo conozco a la familia, es un buen chico, si quiere pues se lo presento y miramos. Y ahí entró el tema de que se diera la posibilidad de llegar a Nacional, porque don Samuel lo primero que dijo fue, quiero que vengan las inferiores, quiero, pues ya que estoy acá, quiero darle un ¿Te vas impulso al para fútbol Medellín a bogotano. vivir Y solo? me voy a los 16 años a vivir a Bogotá, Ok. solo. Y ahora vivir solo significa otro, otro tema bien complejo, ¿no? Y más en otra ciudad Y más en otra como es ciudad. Medellín, que es una ciudad para vivir muy sabrosa, pero cuando tú dijiste ahorita regionalista es porque cuando entras a quitarles la papita en su trabajo, Mm. cuando les quitas como se dice, el dinero de su bolsillo, no les gusta si no eres de allá. Entonces a mí me tocó vivir esa etapa. Llegar a una ciudad como Medellín, eh, a quitarle el puesto a un chico de ¿A la Paisa? ciudad Sí. en la categoría donde estaba cómodo antes de que yo llegara. Sí. Y ganarme ese cariño, esa confianza de un profesor como Luis Fernando Montoya, que no es fácil, obviamente, pero que siempre fue muy recto y muy neutro en el tema y siempre visualizó el talento por encima de que si es de Bogotá, tenía un amigo, teníamos un compañero que era de Paso también que jugaba muy bien, entonces él siempre priorizaba el talento por encima de todo y creo que eso hizo que yo terminara ese primer año jugando por encima del Paisa, del Pastuso, del otro Paisa, en la titular de la categoría sub-17. Que no es fácil, no porque pues, digamos, mientras estuvo él, creo que las cosas estuvieron lo mejor posible, pero después de que el profe Luis Fernando sale de Nacional fue donde viví la etapa ya más difícil de mi adolescencia y de mis inicios deportivos, porque ya ahí sí apareció el tema del regionalismo, ya apareció el tema de Ya estaba que marcado. quien Ya. llegó no dio esa posibilidad. Cuando salió Luis Fernando, llegó Alexis García y él trajo todo un equipo de trabajo para las inferiores.
Y ahí sí viví el regionalismo, como se dice, al 100%, Y porque pasa no algo jugaba. bien difícil a lo que desafortunadamente los deportistas debemos estar muy acostumbrados y es a el rechazo. Que digamos que en la parte profesional pareciera algo, pues no es como el rechazo a ti como persona, pero uno no es inherente a eso, o sea, uno no lo ve de esa manera. A ti te dicen que no y tú te lo tomas personal, uno dice, ¿qué me pasó? ¿Por qué? Y empieza nuevamente ese tema de las dudas, Esa lucha. cómo se trabaja esa lucha, exacto, cómo se hace con respecto a esa resiliencia de decir, bueno, yo en consulta hablo mucho con los chicos y yo digo, tenemos que formarnos a recibir no, 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 no. Es como nuestro común denominador y que esa preparación nos lleve en algún momento a un sí. Sí, Digo que, y siempre lo he dicho, que Medellín me sirvió para ok. forjar un carácter, porque lo que decías ahorita, de ir a vivir solo a los 16 años, primero para uno, pues yo ya llevaba 4 o 5 años representando a Bogotá en torneos nacionales y yo ya me iba una semana de la casa y estaba una semana en Cúcuta, una semana en Cartagena, una semana en Ibagué, en Medellín, pero pues Pero era una era semana una y era con el semana con el grupito, grupo de amigos sí. y entre comillas eso te iba como dando una visión de lo que podía hacer cuando te fueras a vivir solo. Entonces me independicé a temprana edad en ese aspecto, entonces ya el irme para Medellín, realmente a mi mamá le daba durísimo, mi papá no tanto, porque mi papá pues como hombre y él salió a temprana edad también, él De tenía su claro que son casa. momentos que hay que pasar y que vivir, pero sí el decir, bueno, mamá, y bueno, ¿y usted qué? ¿Dónde va a vivir? ¿Qué va a comer? Tal. Mm, sí. Tengo casa hogar no, me van a dar una casa donde de familia y ahí tendré la comida y cuando no, pues me tocará cocinar. O sea, ya uno se tiene que defender solo. Lavar la ropa, ser organizado. Yo creo que esas cosas Ahí se forma, son ahí las se que empiezan a forja. formarte como persona, pero el carácter lo forjé y lo formé en la cancha allá en Medellín, porque desde el Ok. primer partido que jugué allá, digámoslo así, donde en una cancha de arenilla cogen y me pegan una patada y me tiran al piso y me dicen, Rolito, aquí no pasa nada con vos, que no sé qué. Entonces como que era, o me pongo a llorar y me devuelvo a Bogotá, o me levanto y le pego una patada a él en la próxima jugada y me hago respetar. Respeta. Y eso fue lo que pasó. Ok. Como que ese amor por esta disciplina de decir, nadie me puede menospreciar y tengo que Sí, a demostrar, mí fue nadie me baja caña. levantarme y en la siguiente coger a ese mismo muchacho más alto que yo y pum, Ujú. acostarlo. Y lo mismo decirle, mijo, aquí yo no soy el bobo que me va a pisar, entonces como sea. Me forja un carácter con miedos internos, porque obviamente no estoy en mi ciudad, Sí. pero decir, no, no me puedo Tengo mis adelantar, dos no me difíciles. O puedo me pongo a dejar. llorar Exacto, si me como si se me achicopalo, sí, chicopalo y sí. empiezo a mostrar temor, me pasan por encima. Ya. Y es eso, es empezar como a sentirte importante, a A decir, tener esa yo convicción de tengo tu trabajo, esa seguridad de quién de soy quién y eres. soy mejor que él y soy mejor que él y lo voy a seguir demostrando. Y esto viene argumentado, ¿no? Con tu trabajo. Sí, Exacto. porque no podemos caer en la trampa de pronto del ego de decir es que yo me creo el mejor, pero no hago nada para ser el mejor. Y hay esa línea delgada que a los 15, 16 años nos puede jugar ahí como nuestra trampita, pero tú la tenías clara. Siempre he dicho que tú puedes sentirte el mejor y demostrarlo, pero Mm. tú no puedes sentirte el mejor y no Y no demostrarlo porque demostrarlo. nadie te va a respetar igual. Sí. Cuando tú te sientes el mejor y hablas que soy el mejor, pero entras al terreno de juego y lo Mm, demuestras, la ok. gente va a decir, no con ego, ni Con de pronto admiración, hay con coherencia. ese sentir de agrandado y mirar por encima del hombro de los demás, no, sino con la seguridad de decir, soy mejor que él y lo voy a demostrar. Y entrar a la cancha y demostrarlo con humildad y con ese trabajo que dices, te ganas un respeto de la gente y dice, uff, sí, tienes razón, es el mejor. Entonces yo creo que eso viene en ese cambio de vida que me tocó vivir en Medellín, Ok. que es encontrarme con chicos. Digamos, yo digo que el paisa tiene algo a favor que también le juega en contra, que es eso a favor que es sentirse más que todos los demás del país, Ujú. sentirse como diferentes pero a veces le juega en contra cuando se muestran muy egocéntricos. Cuando lo demuestran,
El caso, Bien. pongo un ejemplo, el caso de Rigoberto, de Urán, Ujú. que siempre habla y es expresivo de que soy, es que esto y Eh, tal, pero siempre lo Lo ha demostraba demostrado, lo ha en sus competencias. argumentado. Eso hace que la gente le coja un cariño Un y diga, "Ah, cariño y una admiración eso es muy bacano". importante. ¿Pasas de Nacional a dónde? De ahí ¿Qué pasa? no, en Nacional me tocó vivir esa etapa difícil cuando llega Alexis. Fue año y medio en el que no competía, en el que Te entrenabas más que los demás, le hacías sí, y la pero banca. no tenía la misma oportunidad. Los pagos, digamos, a nosotros nos dan auxilio de transporte, los pagos se nos demoraban 8 o 10 días. Solo a, yo tenía un compañero allá bogotano también, Miguel Pachón, que es mayor que yo, y a nosotros dos se nos demoraban los pagos 8 días, ya le pagaban a todos, Ay, pero no. pues nosotros éramos como que bueno, a la señora donde vivíamos en la casa se le demoraban en los pagos a ella, entonces fue una etapa dura en la que era de desayuno aguapanela con arepa y de comida aguapanela con arepa. Y mire Bien. qué hacen para el almuerzo. Entonces, ahí es donde te digo que uno forja mucho. Mis Sí, papás total. en esa etapa, mis papás mandaron 2 veces encomienda, que no se podía mandar comida, ellos envolvían la comida, lo que era frijol, arroz, eh, lo que mandaban dentro de camisetas. Y mandaban las cajas y cuando llegaban, pues éramos con Miguel felices porque decíamos, bueno, ya tenemos para... Ya hay Y al comidita. comienzo, Uy, qué pues duro. nosotros cocinábamos, no nos quedaba del todo rico, pero ahí estamos aprendiendo. Ya después la señora obviamente nos decía, no, venga, yo les hago el almuerzo porque eso les queda todo insípido, que no sé qué. Ustedes solo saben jugar fútbol. Pero, exacto, pero ya ahí es donde uno empieza a decir, me tengo que defender solo de la vida. Sí, total. Ahí es donde volvemos a lo mismo de el fútbol como en la vida te pone a prueba y te crea un carácter y te crea una personalidad que lo podemos llamar casi que a la maldita sea. O sea, esto es nuestro nivel de supervivencia, hasta dónde. Y ayer lo hablaba también mucho en terapia y es el deporte saca de nosotros hasta nuestra mejor versión o seguramente nuestra Claro, peor versión, ¿no? exacto. Y entonces, bueno, te sientes ya de pronto pasando esa etapa durísima, todos estos retos, con mucha resiliencia, con mucho trabajo. En algún momento desistes y dices, uy, yo como que esto está muy difícil, yo como que no. No, mira que O cogiste más fuerza para decir, siento que estoy muy cerca a... yo creo que siempre luché. Hubo momentos difíciles en Nacional, hubo momentos en los que nada, nunca hubo la posibilidad de mostrar las condiciones, digamos, al 100%. Siempre fue como una barrera por parte de Alexis y de su grupo de trabajo. Pero eh, yo regreso a Bogotá, ya libre, ya no pertenezco a Nacional, y siempre fue como le voy a dedicar al fútbol un tiempo prudente para saber si es o no es. Mm. Entonces no me rendí, tenía la posibilidad con Raúl en su momento, Raúl Salamanca, de irme para San Lorenzo a probar. Y aparece, ahí como siempre decimos, aparece Dios con su mensaje. Y es Once Caldas campeón de Libertadores con el profe Luis Fernando Montoya. ¡Pum! Y la llamada de él a casa a hablar con mis papás. ¿Qué pasó con Rafa? No, se va para Argentina a probar. No, no, no. Mándelo para Manizales. Y volver otra vez a ese proceso con él, llegar al Once Caldas, estar 6 meses con el equipo profesional, volver a trabajar con el profe Luis Fernando. Bonita experiencia, ¿estabas feliz o cómo fue? Claro, porque pues, yo ya tenía en Alguien mi que cabeza eh, irme te para había dado Argentina. seguridad, sí. Yo ya tenía en mi cabeza irme para Argentina. Hicimos rifas, venta de comida, pedir prestado para los tiquetes, todo. Y ya cuando obviamente llama el profe y dice, no, no lo manden para allá, mándenlo para acá, era como, uff, devuelva prestado lo que habíamos sacado y coger la plata que logramos sacar y bus para Manizales y vámonos a ver cuál es el plan de Ujú. Manizales. ¿Cómo te va en Once Caldas? Bien, ¿Qué tal porque esa época, esa etapa? llegué cuando un equipo queda campeón de Copa Libertadores, entonces el ambiente en toda la ciudad y en el mismo equipo era de felicidad, de ¿Ese es tu alegría de debut como todos. profesional? No, yo No. debuté en Nacional, que eso es lo Ah, más ok. chistoso. Yo debuto en Nacional a los Ah, a los 16 años 16 años debutaste ya en la profesional. con el equipo profesional. Ok. Ahí como dices, más por el talento y la disciplina del trabajo que por otra cosa, porque
Alexis era el técnico, de Alexis tenía que colocar un jugador sub-19 Sí. para el debut, para la primera fecha, y los que él tenía estaban en Selección Colombia en esa época. Entonces nos tuvo que mirar a varios de la categoría sub-17 que estábamos ahí, y ese día que hizo como la prueba o la práctica, pues al que mejor le fue a mí y estaba toda la prensa. Entonces como que Ahí había presión, ahí como tocaba. que no le gustó, pero le tocó. Ok. Digamos que debuté, pero fue como el único partido que tuve con Nacional en ese año con él. Y ya cuando llegó al Once Caldas sí es un proceso diferente. Venía un trabajo con el profe Luis Fernando a retomar lo que veníamos haciendo en Medellín con él. Jugaba al torneo de reservas que en esa época existía. Estaba con el fútbol profesional bien. Y Ahí ya, hay otra situación y es, bueno, todos y muchos de los chicos que nos están escuchando tienen un sueño y es llegar a ser jugador profesional. Tú debutas, pero no te puedes quedar ahí. Ahora la tarea es cómo me mantengo. sí, porque llegar es muy fácil muchas veces. El Mm, problema es mantenerse. Eso es lo sí. más difícil. Y en el fútbol, yo creo que son muchísimos los casos de los jugadores, los chicos que llegan y juegan 5, 10, 15, 20 partidos y no vuelven a jugar. Ujú. Tu Entonces, momento más top, Rafa, ¿cuál es? Donde tú dices, de verdad, este es mi momento donde me siento a plenitud, donde hay mucha coherencia con todo el trabajo que he venido haciendo, pero con el mismo respaldo de pronto del equipo, de la hinchada, donde sí o sí, de alguna u otra manera, te toca esa fama, ese reconocimiento, esos aplausos, supongo que también esas críticas. ¿Cuál es ese momento donde tú dices, estoy de pronto en esa plenitud y en ese top máximo? en toda mi carrera he tenido varias etapas así en las cuales he podido tener como una visibilidad muy grande y que Dios también me ha colocado en un lugar donde la gente ha podido disfrutar de mi talento y me ha valorado el esfuerzo. En el 2007 en Millonarios fue uno de los momentos donde, digamos, el nombre de Rafael Roballo trascendió no solo en Colombia, sino afuera por la Copa Sudamericana y donde todos, obviamente, hablaban del buen momento que tenía yo, que era el jugador que marcaba una diferencia, que era el jugador que no podía salir de la titular. Después, cuando obviamente quedamos campeones en la etapa de Copa y de Liga 2011-2012, que fui a Selección Colombia, que también tuve un muy buen momento. Y el último, yo creo que de los más importantes en Tolima, porque llego a Ok. una ciudad donde, digamos, para el hincha, para mucha prensa, ya yo estaba de salida con 33 años y venía de Patriotas, que no es un equipo grande, entonces que no era un refuerzo para el equipo y que yo ya estaba de salida. Pero Dios se gozó en mí, yo decía, yo vengo con los 33 años, que es la edad de Cristo, donde Él mostró muchas cosas y aquí tengo que mostrar las mías. Y fue un año donde, bueno, ni siquiera hablemos en general del año, fue el primer semestre que quedamos campeones, donde la gente de lo que me habló el primer día que me vio allá, después ¿Cómo? del título, la percepción y el cariño fue, impresionante el cambio. Entonces fueron etapas, creo que esas 3 etapas fueron muy buenas en mi carrera, y que mostraron de pronto eso que era lo que yo quería, dejar un legado como futbolista. Y lo dejaste. Y eres punto de referencia para muchos chicos, para muchos equipos. Bueno, pasa todo ese tipo de situaciones. Nos hablaste de esos tips importantes. Uno de los más destacados, ese amor que a hoy en día te mantiene todavía viviendo el deporte, viviendo el fútbol. Y Hoy en día, practicando. qué impactando exactamente. Hoy en día, y ya, pues para terminar, porque el tiempo se nos acaba, Rafa, tienes que volver, tenemos que volver a tener un espacio bien bonito como este. Mm, ¿Qué les puedes decir a esos chicos que tienen un sueño, que trabajan todos los días arduamente, que están expuestos a todo lo que venimos hablando, como esos distractores, como esa falta de confianza, como el tener esos profes que de alguna u otra manera ponen esa piedrita en el camino? Hay unos que sí creen en nosotros, hay otros que no, y vivir todo ese tipo de etapas para llegar a 3 momentos en tu caso de vida profesional bien importantes y después retirarte y decir, me encanta, amo esto y sigo viviendo de esto.
Eso que acabas de decir al final, cuando uno ama algo, uno tiene que vivir para eso. Digamos, yo creo que eso a mis hijos se los he inculcado mucho. Si les gusta el fútbol, vivan para el fútbol. Ok. Y vivir para el fútbol puede que sea cansón y todo, pero es 24/7. Es tener en tu cabeza que si ese es el sueño, esa tiene que ser la prioridad junto, obviamente, de la mano de Dios, pero tiene que ser la prioridad para tu vida deportiva. Hay chicos que entrenan en la mañana y en la tarde se les olvida que Se son les olvida que futbolistas. son futbolistas, Hay sí. chicos que entrenan en la mañana y en la tarde, pero en los lapsos que tienen libre se les olvida que son futbolistas, entonces se distraen en otras cosas, pierden el enfoque, pierden el trabajo del día, No no le cuidan su dan el amor sueño, a eso, no su descansan bien, no se descanso, alimentan bien. su alimentación, esa parte a nivel mental y psicológico. ¿Qué les puedes decir a los chicos eh, que te tocó a ti como que enfrentarlo de una manera bien drástica y vuelvo y lo digo como la maldita sea, así, o sea, me cogieron a quemarropa y yo Visualizar, aquí cómo me defiendo? visualizarse con alguien de referente siempre. En mi carrera, en mis inicios, siempre tuve un referente. Para mí, como yo jugaba de volante 10, el referente mío era Juan Román Riquelme. Entonces yo siempre buscaba ver jugadores en la posición mía y lo miraba mucho a él cómo jugaba. Entonces yo siempre les digo lo mismo. Sea la posición que sea en la que jueguen, busquen esos jugadores y vean fútbol, vivan del fútbol. Estudien, descansen, aliméntense como tienen que hacerlo, entrense y prepárense bien, pero en los tiempos libres su vida tiene que ser el fútbol si ustedes quieren que a futuro Dios y el Aquí fútbol hay les un enfoque devuelvan las cosas. del 100%. Tiene Tiene que que ser, ser. porque hoy día el enfoque de los chicos es más, quiero jugar fútbol profesional porque quiero tener carro, porque me quiero comprar ese Ah, celular, porque me ah, quiero comprar esos tenis, porque ese bolso de 2 millones lo quiero tener, sí, sí, porque sí, quiero que la novia mía sea así y vayamos así. sí. Y Y el ese no es el resultado enfoque. no es. Ese no es Ah, el enfoque porque son carreras cortas. El fútbol es una disciplina muy corta si uno no la sabe trabajar. Entonces, lo que tú decías, si tú no te enfocas, tu disciplina deportiva como el fútbol puede durar 5 años. Y en 5 años, la verdad, no te aseguras la vida. Si duras 10, tampoco al 100 te va a asegurar si no estás en un nivel top, jugando a nivel europeo, ganando dinero, como se puede decir que ahí sí se gana dinero, y invirtiendo y trabajando para un futuro. y Entonces, tu es objetivo claro complicado. era más ser jugador profesional porque amo mi profesión, más no eso que tú acabas de decir que desafortunadamente muchos chicos que no tenemos de pronto esas herramientas, que nos dejamos llevar por el consumismo, por el afán del día a día y el facilismo que hay y que nos llevan el tema de las redes sociales, el tema a nivel cultural, Sí. cómo va. Entonces resulta que no. Eso es facilito, yo quiero ser profesional, la vida del futbolista es fácil, es chévere, es entrenar y pare de contar. ¿Y qué viene de recompensa? Dinero, fama y otro tipo de cosas que seguramente no es así Y que son efímeras, que eso y es de un que son momentico. efímeras. ¿Qué pasa? Para los jóvenes, si los ejemplos a seguir o esos jugadores son jugadores que, como tú dices, les gusta las redes, les gusta fanfarronear, se me olvidó la palabra, Sí, sí, ser que son facheros, facheros. ser ¿No? más del momento de mostrar algo, y no son esos jugadores que te demuestran que tienen 10, 15, 20 años de carrera y que siempre han sido visibles en el tema del fútbol. No son esos buenos ejemplos para los chicos y los chicos tienen que enfocarse cuál es ese ejemplo que quieren ser, tener de frente y cuál quieren ser esa imagen que tienen que dejar. Digamos, en mi caso siempre fue, yo tengo que dejar un legado y que mi nombre obviamente no sea de paso, que no sea un nombre que jugó en Millonarios y listo, no pasó nada, sino que cuando me retire y cuando obviamente tenga una edad ya adulta que digan, me vean y digan, uy, ese Roballo, el que jugó en Millonarios, me lo digan con cariño, con respeto, con Con admiración, admiración. y que me digan, ven, regálame una foto, no, usted era el mejor, usted era no sé qué. Eso es lo que yo quise hacer y pues que gracias a Dios lo logré.
y que hoy día disfruto de eso, gracias a Dios, de que la gente pueda verme en la calle y decirme, yo soy hincha de Santa Fe, yo soy hincha de Nacional, yo soy hincha del Junior, hincha del América, pero lo admiro y lo respeto. Usted es un profesional, usted es un gran jugador y fue de los mejores para mí. Eso para mí me da Es tranquilidad. mucho más Por encima de tener casa, carro, gratificante. plata. ¿Por qué? Porque pues sé que dejé algo para que los jóvenes pues tengan un Que hoy camino. en día eso no tiene precio, ¿no? ¿Qué Que es lo hoy en que, día no digamos, tiene uno precio. busca? Eso, que en los chicos, que visualicen eso, que si aman el fútbol y si quieren ser jugadores profesionales, no lo hagan por plata, por fama, por mujeres, por vicios, sino que lo hagan por dejar algo importante, porque detrás de ellos va a venir, en el caso de uno ya, los hijos. Total. Entonces, van a venir sus hijos o van a venir personitas detrás que quieren ver ser, o por lo menos llegar a ser, lo mismo que tú fuiste. Entonces, si yo hubiera sido una mala persona o de pronto en el tema del fútbol no hubiera sido un muy buen ejemplo, pues creo que los chicos no quisieran de pronto llegar a ser lo que fue Rafael Roballo en su momento. Entonces creo que eso es importante, vivir para el fútbol, dedicarse al 100% al fútbol, siempre con esa transparencia, ¿no? De hacer las cosas bien. Totalmente. Bueno, habrá una segunda parte, Rafa, porque yo Sí. creo que hay un antes y un después, antes de tu carrera como profesional y seguramente lo que viene después. La invitación queda abierta, ya nos pondremos de acuerdo para una segunda parte que es bien interesante. De verdad te agradezco, te admiro muchísimo hoy en día y hemos logrado poder trabajar de alguna u otra manera en esta parte también a nivel psicológico, a nivel mental. Gracias por esa confianza hacia lo que soy como profesional y por estar aquí y por regalarnos esos tips, por regalarnos esa experiencia de vida, por hacernos creer de verdad que los sueños sí se cumplen, por saber y entender que ahí sí como se dice, el que trabaja se le da por ley y que si trabajamos y nos enfocamos, seguramente se nos va a dar. Nuevamente, muchísimas gracias. De verdad, gracias. Y nada, síganos en todas nuestras redes sociales, en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram, Chip Mental, con ese. Y nada, Rafa, también haz tu invitación para que por favor te sigan en las redes sociales. No, Angélica, muchas gracias por la invitación. Habrá una segunda parte. Eso está ahí en ¿Hecho? carpeta. Sí. La pasé muy chévere, muy bacano el espacio. Para todos los que estén interesados, obviamente, no solo en las redes de Chip Menta ni Angélica, y que puedan ver todo el contenido de ella, también el tema de Rafael Roballo en Instagram, en Facebook, las escuelas deportivas de Rafa Roballo también y todo lo que podemos enseñarles a los chicos para su bienestar. Muchísimas gracias, Angélica, por la invitación. A ti, Rafa. Y nada, quedamos pues a disposición de todos los futboleros que quieran seguirnos y que nada, que escuchen esto y que ojalá les haya aportado muchísimo. Bye, bye.